El Mediocentro con Alan Krastoviak. Hola, mi nombre es Alan Krastoviak y les doy la bienvenida al cuarto episodio del podcast del Mediocentro. En esta ocasión tenemos un episodio muy especial porque vamos a repasar las mejores actuaciones de los equipos venezolanos en Copa Libertadores. Es una selección compleja porque hay muchas actuaciones, por suerte, que valdría la pena rescatar. Elegí varias de ellas atendiendo a algunos criterios, dependiendo de la primera oportunidad en la que se logró un hito, o equipos que marcaron de alguna forma una época o un periodo de tiempo más o menos largo en el cual se mantuvieron no solamente teniendo buenas actuaciones en este evento continental, sino también dentro de Venezuela. Vamos a repasar una serie de equipos que marcaron los pasos sobre los cuales otros equipos venezolanos caminarán en el futuro en el torneo más importante de clubes de Sudamérica. Escuchas El Mediocentro con Alan Krastoviak. El primer equipo que vamos a repasar es el histórico Portuguesa del año 77. Ya el cuadro llanero había tenido una importante actuación en el año 76, había compartido grupo con River Plate, con Estudiantes de La Plata y con el Galicia de Venezuela. A Estudiantes de La Plata le arrancó un empate y venció en los dos partidos al Galicia, pero esto no le alcanzó para pasar de ronda. En el año 77, el Portuguesa contrata a Jairzinho, mundialista brasileño, estuvo en 3 mundiales, Inglaterra 66, México 70, donde fue campeón, y Alemania 74. El brasileño ya estaba en los últimos pasos de su carrera, perdió gran parte de la primera ronda por una lesión, pero eso no fue impedimento para el Portuguesa. Jairzinho fungió como técnico en varios de sus encuentros, y el Portuguesa hizo una primera ronda brillante. Venció en 2 oportunidades a Estudiantes de Mérida y compartía en grupo Estudiantes y Portuguesa con 2 equipos peruanos, el Unión de Huaral y el Sport Boys. Portuguesa venció a los equipos peruanos a cada uno una oportunidad y empató en el otro encuentro contra estos equipos incas, lo que configuró una primera fase prácticamente perfecta. Eso le dio para clasificar a la segunda ronda, donde ya recuperaría Jairzinho para la causa dentro del campo, y se enfrentaría al Inter de Porto Alegre y a la vigente campeona Cruzeiro, donde justamente había jugado Jairzinho la temporada anterior y donde había sido goleador de la Copa. En ese momento la Copa se jugaba con un formato de 5 grupos, donde pasaba únicamente el primero, y el campeón del torneo anterior se incorporaba al torneo en las semifinales, que se jugaban en 2 grupos de 3 equipos. Por eso Cruzeiro se incorporó al grupo donde estaba Portuguesa. La segunda vuelta empezó de una manera positiva para el equipo venezolano. Venció 3-0 al Inter de Porto Alegre como local, pero ante Cruzeiro la calidad era demasiada para hacerle frente. Perdió por un 0-4 de local y luego los 2 partidos en Brasil también los perdió por marcadores ajustados como por un 2-1. La nota resaltante de Portuguesa, más allá de la actuación, que incluso fue un acontecer a nivel nacional, estuvo en los extranjeros Juan César Silva y Pedro Pascual, que se convirtieron en los goleadores del torneo. Juan César Silva, de hecho, fue el goleador del torneo con 5 tantos, junto con un delantero del Deportivo Cali en aquella edición de la Copa. Hay que adelantarse prácticamente una década para el siguiente equipo que vamos a revisar, o prácticamente una década completa. Aunque en el 83 el Atlético San Cristóbal alcanzó las semifinales en un formato parecido al del Portuguesa, el siguiente equipo que vamos a revisar es el Unión Atlético Táchira, que dirigía Carlos Horacio Moreno. Este equipo participó en 3 ediciones consecutivas de la Copa, en el 87, 88 y 89. Y en esa edición del 87 arrancó venciendo nada más y nada menos que al poderoso Independiente de Avellaneda. También venció a Estudiantes de Mérida, Rosario Central como local. Perdió ambos partidos en Argentina, con Independiente y Central. Y aunque venció al cuadro académico en el último partido del grupo, no le alcanzó para pasar. Se quedó a solo un punto de pasar de ronda en un grupo bastante fuerte.
En el 88 mantuvo la base, que contaba con jugadores como Daniel Frankovic en el arco, William Méndez, Pedro Ferres, Carlitos Maldonado, el negro Miguel Osvaldo González, jugadores históricos del fútbol venezolano. Pero no tuvo mucha suerte en un grupo que estuvo con el recordado Marítimo y con los chilenos Universidad Católica y Colo-Colo. Para el 89 todavía permanecían Frankovic, Carlitos Maldonado y el negro González en el equipo e irrumpió Laureano Jaimes. Vencieron a Marítimo en los 2 partidos y tenían a Bahía y al Inter de Porto Alegre en el grupo. Empataron con Bahía, vencieron al Inter de Porto Alegre, perdieron los 2 partidos en Brasil, pero la victoria del Marítimo como local ante el Inter le dio el segundo lugar del grupo. En la segunda fase del torneo se las vieron con Sol de América. Perdieron en la ida por una goleada de 3-0 ante el equipo paraguayo, pero el Carlitos Maldonado, como siempre, abonaba a la épica, convirtió un triplete en Pueblo Nuevo para igualar la serie. Los penaltis no le sonrieron al equipo tachirense y cayó por 3-2 en la tanda de penaltis, donde precisamente el profesor Maldonado falló uno de los penaltis, dando así fin al periplo de este Tachi de Carlos Horacio Moreno por estas 3 ediciones de la Copa, siendo la del 89 definitivamente la mejor actuación que tuvo el equipo en el torneo continental hasta ese momento. Escuchas El Mediocentro con Alan Krastoviak. Llegamos a los años 90 y la primera copa que vamos a revisar es la del año 93. No hubo actuaciones donde equipos venezolanos pasaran de ronda o donde trascendieran varias rondas, pero fue la génesis de lo que sería la edición del 94, muy exitosa para un equipo venezolano. En el año 93, Caracas y Minerven participaron de la Copa Libertadores y compartieron grupo con los peruanos Universitarios Sporting Cristal. El Caracas era dirigido por Manuel Plasencia y contaba con jugadores como Gerson Díaz, Javi Miranda o el chileno mundialista Juan Carlos Tellier, mundialista de España 82. En esta ocasión, el hito más importante para el equipo capitalino fue una recordada victoria a domicilio ante Sporting Cristal por 0-1, precisamente con un gol de Letelier. Por su parte, Minerven venció en un partido de desempate al Caracas Fútbol Club para pasar de ronda, ya que pasaban 3 equipos, pasaron los 2 peruanos y pasó Minerven, y en la siguiente ronda se encontró con un poderoso Flamengo que le apostó un serio correctivo de un 8-2 como local y una victoria por 0-1 de visitante, dando un global de 9-2 y dando así por terminada la participación de Minerven en esa copa. Pero al año siguiente la base del equipo se mantuvo, un equipo que contaba, por ejemplo, con jugadores como Stalin Rivas, Edson Tortolero, David McIntosh, Laureano Jaimes, Gilberto Angelucci o Luis el Pájaro Vera. Compartió grupo con Marítimo y los bolivianos de Strongest y Bolívar. Venció a Marítimo y Strongest como local, lo que sumaba un empate con Bolívar le bastó para ser tercero. El equipo de Minerven en la segunda fase se las vio con el Emelec de Ecuador. Venció 2-0 como local y perdió 3-1 como visitante, lo cual bajo las reglas actuales le hubiese dado el pase, pero en aquel momento el gol de visitante no tenía valor y le tocó ir a los penales. La suerte sí le sonrió en esta ocasión al cuadro venezolano, que pasó de ronda. La Copa del 94 para Minerven tuvo un final, vamos a llamarlo épico. Se enfrentó nada más y nada menos que en cuartos de final al futuro campeón, al Vélez de Carlos Bianchi. El equipo de Minerven logró sacar un empate como local a 0 goles, lo que hizo que terminaran invictos de locales en el torneo, y apenas se dio por un 2-0 ante Vélez Sarsfield, que terminaría ganando la Copa y luego la Copa Intercontinental. El equipo del sur del país redondearía una grandísima actuación en este torneo, muy recordado y además coronada por el campeonato goleador de Stalin Rivas, que con 7 tantos se colocó como el máximo artillero del torneo. Avanzamos unos años más hasta el año 99
para revisar el recordadísimo Estudiantes de Richard Páez. En el 98, la Federación Venezolana de Fútbol inició ese nefasto convenio con los clubes mexicanos para la Prelibertadores, que en varias ocasiones nos dejó sin tener representantes en la Copa. Estudiantes jugó la Prelibertadores con la Universidad de los Andes, con el recordado ULA Mérida, con Necaxa y con Monterrey. Venció a Lula en los 2 partidos, goleó a Monterrey y empató con Necaxa, lo que le bastó para clasificar como segundo de esta Prelibertadores junto a Monterrey, dejando a Necaxa fuera. Era la segunda edición de la Prelibertadores y era la primera vez que un equipo venezolano lograba avanzar. En el torneo, ya en la Libertadores propiamente dicha, le tocó nuevamente emparejarse con Monterrey y enfrentó a los uruguayos Bellavista y Nacional. Ganó los 3 partidos como local y perdió los 3 como visitante para ser segundo del grupo. En ese equipo Richard Páez había jugadores como Félix Golindano, Vallenilla Pacheco, Andrew Páez, el extranjero Hernán Raíces, Chuy Vera o Ruber Morán, que fue uno de los goleadores de la Copa, y un jovencísimo Jorge el Zurdo Rojas. En la segunda fase se encontraron con Emelec, el mismo rival que enfrentó Minerva en el 94. Lo vencieron 3-1 en Ecuador y precedieron de local 0-1. Pero esto les bastó obviamente para pasar a cuartos. En cuartos de final la eliminación fue hasta trágica. Enfrentaron a Cerro Porteño, al que vencieron 3-0 de local, pero un 4-0 con un gol en los últimos minutos en Paraguay los eliminó. Ruber Morán sería uno de los goleadores de la Copa, como les comenté anteriormente, marcando 6 goles. Por cosas del destino, el que vengaría a Estudiantes sería Rafael Dudamel, ya que en las semifinales Dudamel, como portero titular del Deportivo Cali, enfrentaría a Cerro Porteño y lo eliminaría. Dudamel jugó la final de aquella Copa Libertadores, convirtiéndose en el primer venezolano que llegaba hasta esa instancia, donde el equipo colombiano pues se dio ante Palmeiras. Pero sin duda Estudiantes se convirtió en el embrión de lo que podríamos llamar el boom vinotinto. Apenas unos años después, luego del paso del recordado Pato Pastoriza por la selección, llegaría Richard Páez al combinado vinotinto e iniciaría ese camino exitoso. El camino exitoso empezó precisamente con este Estudiantes que tuvo una actuación destacadísima en la Copa Libertadores de 1999. Escuchas El Mediocentro con Alan Krastoviak. Y llegamos al año 2004. Tras 2 años tras 2 ediciones de Copa Libertadores sin representantes venezolanos gracias a la Prelibertadores, en el año 2004 ese torneo llegaría a su fin, ya que se amplió la Libertadores en cuanto a cantidad de equipos y tendríamos cupos fijos, tanto venezolanos como mexicanos en el torneo. En esa edición participaron Caracas, Táchira y UAM, teniendo estos 2 últimos grandes actuaciones. El UAM quedó en el grupo 2 con Vélez Sarsfield, con el uruguayo Fénix y con el futuro campeón del torneo, el colombiano Once Caldas. El Unión Atlético Maracaibo tuvo grandes actuaciones dentro de la Copa Libertadores, pero elegí quedarme con esta primera porque puso el foco de alguna forma sobre el equipo maravino que recuerda el recordado bicolor que nos dejó tantos buenos recuerdos. El equipo dirigido por Rafa Santana contaba, por ejemplo, con Rafael Dudamel, Juan Fuenmayor, Leo Jiménez, el argentino Rodrigo Rieb, el otro argentino como Enrique Colliar y delanteros venezolanos de la talla de Giancarlo Maldonado y Cristian Cáceres. Arrancó nada más y nada menos que empatando a 1 con Vélez Sarsfield en Argentina, un Vélez que contaba con nada más y nada menos que José Luis Chilaver en la portería. Luego cayó ante Once Caldas como local, pero contrarrestó eso venciendo a Fénix de visitante, empatando de local con el mismo equipo uruguayo y venciendo a Vélez en Maracaibo en un recordadísimo partido por marcador de 4-2. La derrota ante el Once Caldas colombiano en el cierre del grupo lamentablemente lo dejó como uno de los peores segundos. Esta copa tuvo 9 grupos y para seleccionar los 16 que pasaban a octavos, 4 equipos jugaron un repechaje. Un repechaje un poco extraño porque se jugaba un solo partido en el estadio del equipo mejor colocado.
Al UAM le tocó nada más y nada menos que jugar con el Barcelona ecuatoriano en Guayaquil y con un 6-1 en el partido de repechaje pues lo sacó de la Copa, pero quedaría ese recuerdo del UAM en su estreno continental como una gran actuación. Por su parte, el Táchira de César Farías tuvo un extraordinario camino en esta Copa Libertadores. Había jugadores como Manuel Sanhaus, el central René Clocker, Héctor Vidoglio, Leonel Bielma, el recordadísimo Guillermo Veraza o el delantero venezolano Alexander el Pequeño Rondón. Los tachirenses compartieron el grupo 6 con Libertad, el paraguayo Libertad, con Deportes Tolima y con River Plate. Empezaron empatando con River, luego empataron ante Tolima, un triunfo ante Libertad y otro empate ante los paraguayos. Configuró un inicio prácticamente soñado para los tachirenses, que además se completó con otro triunfo ante Tolima y un empate ante River Plate. Una primera fase simplemente brillante, una primera fase que debe estar entre las mejores actuaciones de equipos venezolanos alguno en la Copa Libertadores. En los octavos de final enfrentó al Nacional de Uruguay, que contaba por cierto en sus filas con Alejandro Sichero. Lo derrotó contundentemente 3-0 de local y luego en la vuelta un empate a 2 lo puso en cuartos de final. Y luego se enfrentaría al Sao Paulo de Brasil en los cuartos de final, donde ya el poderío brasileño sería demasiado para los muchachos de Farías. Perdieron 3-0 en la ida y en la vuelta en Pueblo Nuevo por 4-1, pero definitivamente debe ser una de las mejores actuaciones de equipo venezolano alguno en Copa Libertadores. Una primera fase invictos, compartiendo grupo con un grande del continente como River Plate, otro equipo de gran alcurnia como Libertad, uno de los mejores equipos paraguayos, desde luego de Cerro Porteño y Olimpia. Para cerrar este repaso de las que podrían ser consideradas las mejores actuaciones de un equipo venezolano en Copa Libertadores, tenemos al Caracas del año 2009, el recordado Caracas de Chita San Vicente. Ya en 2007 el Caracas de Chita había dado un aviso al continente, ya había dicho al continente: aquí estamos, somos un equipo que queremos compartir en ese nefasto exilio que lo obligó la Conmebol en Cúcuta, donde venció en 2 oportunidades a River Plate, una como visitante y la otra actuando de local en Colombia, en un grupo donde estaba Colo Colo, donde estaba la Liga de Quito, y logrando el paso a octavos de final en un grupo donde había 3 campeones continentales, nada más y nada menos, y no eran Colo Colo y la Liga de Quito, no eran equipos débiles, eran equipos muy bien formados. En Colo Colo estaba, por ejemplo, Alexis Sánchez y muchos de los jugadores de esta génesis que formaba esta génesis de lo que luego Chile convertiría en victorias en Copa América, por ejemplo. El Santos de Brasil pues lo detuvo en los octavos de final de manera apretada, ni siquiera de manera holgada. Pero sería la edición de 2009 donde Chita contó con piezas como Reni Vega, Frankie Lucena, José Manuel Rey, Gabriel Sichero, La Pulga Gómez, el recordado argentino Darío Figueroa, que tuvo temporadas magníficas con el UAM y luego desembarcó en el Caracas, o nada más y nada menos que el Huracán Castelín. Arrancó con una derrota ante el Everton en Chile. Tras ello venció de local 3-1 a Lanús y 2-0 a Guadalajara. La visita a México resultaría una derrota, pero luego logró una victoria ante Everton de local, y el empate ante Lanús de visitante le bastaría para ser líder del grupo. En octavos de final llegó el pico de rendimiento del equipo de Noel San Vicente. Cayó 2-1 contra Deportivo Cuenca en Ecuador en el partido de ida, pero de local jugó un partido maravilloso que significó una goleada 4-0 al equipo ecuatoriano. En los cuartos de final lo esperaba el poderoso Gremio de Porto Alegre. Un empate a 1 en Caracas y un empate a 0 en Porto Alegre sacaría al equipo de San Vicente de la Copa por diferencia de goles en un partido donde Caracas tuvo algunas oportunidades de marcar el gol y clasificar a semifinales. Estas actuaciones
que lamentablemente si observan la última que recordamos ya tiene más de ya está cumpliendo una década, son actuaciones que los equipos venezolanos esperemos pronto vuelvan a tener y que definitivamente marcan hitos para el camino de los clubes venezolanos en torneos continentales. Muchos podrán elegir otras actuaciones, hay otros momentos muy importantes en el fútbol venezolano y a nivel continental. Podrán elegir, por ejemplo, la victoria del Deportivo Italia en Brasil. Pero estos son equipos que de una u otra forma marcaron época, no solo a nivel continental con sus actuaciones, no solamente son recordados en el fútbol venezolano por las actuaciones que tuvieron a nivel continental, sino que de una u otra forma también marcaron ciclos dentro del fútbol venezolano. El Caracas de Chita fue muy exitoso y ganó muchísimos títulos a nivel local. El Táchira de Farías también tuvo actuaciones destacadas a nivel continental y dentro de Venezuela, como el Unión Atlético Maracaibo que empezó siendo entrenado por Rafa Santana y luego tomado por Carlos Maldonado, no solamente tuvo actuaciones importantísimas en Copa Libertadores, sino que también marcó una época en el fútbol venezolano. El Minerven del Callao con Stalin Ríos a la cabeza es uno de los equipos recordados del fútbol venezolano, y también ese Caracas de Manuel Plasencia, pese a que no tuvo una actuación descollante más allá de esa victoria ante Sporting Cristal, que es la piedra fundacional de todo lo que hace el Caracas luego a nivel internacional, porque es el primer gran paso, es lo que le dice al equipo capitalino que puede hacer pie en el continente. Es un equipo que también ganó muchísimo a nivel local y que es recordado por la calidad de sus piezas. Estos son hitos históricos del fútbol venezolano que siempre debemos recordar y que siempre debemos exaltar, porque son los primeros pasos. Tomás Alva Edison decía, hay que pararse en los hombros de los gigantes. Estos son los gigantes en los cuales los equipos venezolanos deben pararse en sus hombros hoy para mirar al futuro.